Tenemos todos una cierta necesidad como global de resolver el problema de las fake news, no vamos a resolver eso. Las fake news han venido para quedarse. El mundo de Internet ha venido para quedarse. La frase que yo he dicho 1000 veces ya, pero lo han dicho todos 1000 veces ya, y por tanto ya no sé de quién es la frase, lo de que en tiempos de inundación, que no paráis de hablar de inundación, sí, lo primero que escasea es el agua potable. Yo pensaba que era tuya, hasta que el otro yo también creía que era mía. Yo creía que era mía. Ah, pero yo te cito, ¿eh? Yo te cito siempre que la digo, te cito. No, yo la digo, pero se ha dicho tanto que ya digo, a mí es igual si es mío o no. Yo creía que era mía, pero a lo mejor no es, da lo mismo. Pero sí es cierto que en esta inundación tan grande, lo único que podemos hacer, y lo más que podemos hacer, y es muchísimo lo que podremos hacer, es cada uno de nosotros y de los medios constituirnos en unas unidades de burbuja de la máxima calidad de honestidad y de independencia que nunca se haya conocido en la historia. Y que la gente perciba, aquí hay una bandera que dice, aquí se sirve agua informativa potable. No resolveremos el problema universal contra el que lucharán la policía, las plataformas, nosotros, todos. Así todo existirá. Pero constituyamos en la sociedad esas unidades donde la gente identifique yacimientos de agua informativa potable, que puede ser una persona, puede ser tu blog, puede ser un medio, grande, pequeño, medio pensionista, que la gente busque ahí, aunque exista alrededor todo eso, que no vamos a poder resolver. ¿Por qué creemos que tenemos que resolver? No vamos a poder resolver. Pero ¿cómo vamos a poder vivir entre las fake news? ¿Cómo vamos a poder vivir en una sociedad llena de delincuentes? Está la sociedad llena, la delincuencia nos rodea. Pero, bueno, se luchará contra la delincuencia. ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? Tratar de convertirnos en ciudadanos decentes, ejercer la decencia, practicar la decencia y vivirla con toda su intensidad en un mundo donde hay mucha delincuencia. Bueno, pues en un mundo donde habrá mucha fake news, contra la que lucharemos, pero que seguirá existiendo, no nos desespere no poder contra eso. Sí, desespérenos en no convertirnos lo más rotundamente en realidades informativas de primer nivel, con una independencia mayor que la que nunca hemos tenido. Porque los medios de comunicación clásicos decidimos una mañana que nosotros éramos el buen periodismo. Y el periodismo que aparecía de las nuevas tecnologías, el periodismo no. El periodismo bueno está aquí y allá, y el malo está aquí y allá. Reestudiar críticamente dónde estuvieron los problemas de independencia o de mala dependencia. Recuperar verdaderamente la honestidad. Trabajar con la máxima calidad, trabajar con la máxima exigencia, trabajar con el máximo rigor y confiar en que esa burbuja agrupe medios de comunicación de masa. Medios de comunicación es un TikTok. Los medios de comunicación de masa ya no son de masa. Los medios de masa es TikTok. Somos medios con una gran capacidad de acción. Si renunciamos a resolver el problema de la humanidad, nos ha dado un ataque de mística, no vamos a poder, pero podemos hacer muchas cosas. El problema sí es serio desde el punto de vista económico. Se ha mencionado aquí al empezar el acto, los subempleos, los salarios basura, los contratos miserables, todo. Eso es un problema gravísimo. La voluntad de intentar avanzar en ese sentido tiene que hacerse. Y van poco a poco aprendiendo los medios de comunicación que la búsqueda de la solución económica por la vía del recorte no funciona. La solución económica va a funcionar cuando se ofrezcan productos de suficiente calidad y atractivo como para que la gente te busque y te encuentre. Yo estuve un día en el Washington Post, allí en Washington, hablando con los directivos y en el New York Times, y decían, joder, nosotros, como la situación era tan confusa, las nuevas tecnologías y tal, empezamos a vivir el pánico financiero, nos liamos a recortar, como todo el mundo anda, no hay corresponsales, no hay enviados especiales, no hay nada, todo. Y resulta que un año después nos dimos cuenta de que no parábamos de fichar gente de calidad, porque sin esa gente de calidad no teníamos lectores. Entonces, hay que releernos un poco, es decir, ¿qué podemos hacer? Olvidémonos de redimir a la humanidad por un ratito y vamos a ver cómo hacemos nosotros, nuestro trabajo de verdadera calidad. Y es lo más que podemos hacer, y eso es mucho, porque ya el mundo ese porque las fake news no es que haya, en fin, un poquito de fake news, hay industrias de fake news, industrias organizadas y países estructuralmente organizados para difundir de manera industrial fake news, eso va a estar allí. La delincuencia, como está, las delincuencias de la prostitución, de la droga, del dinero negro, como eso está. ¿Se puede vivir en eso? Claro, se puede. Pues así tiene que vivir el periodismo. A ver cómo vive en eso y no estar todo el santo día viendo cómo nos resulta imposible convivir con las fake news. Escuchando a Iñaki ya ven la posibilidad
que teníamos los que estábamos trabajando en la competencia de luchar, pero de luchar a fuerza. A mí se me ocurrió, dijo, tenemos que hacer un programa de humor, el más humorista de todos. Ahí me tienes fichando a los humoristas del Debate de la Nación, para hacer la competencia, la SER, sobre todo. Me gustaría hacer un programa todos los días para hacer la competencia, no solamente los miércoles, sino los jueves, los viernes. El luchar contra este bestia parda era muy difícil. ¿Pero cómo está hablando? Era Se muy ha sido difícil. el líder más aplastante que ha conocido en la historia de la radio. Bueno, Sí. vale, sí. Sí. Pero bueno, Una competencia sana, Luis, en cualquier caso. pasaremos, perdona, Una competencia sana y una con, competencia sanísima, ¿no? y con amistad de Una fondo. competencia porque yo sabía que era mi enemigo número uno, pero mi amigo número uno también ha sido Iñaki, y lo ha demostrado cuando hemos dejado en paz a los oyentes y a los micrófonos, y ahora cuando estamos saboreando la radio y paseando por España y recorriendo el pueblo y recorriendo los pueblos, ahora analizando aquellas madrinadas que teníamos a partir de las 7 de la mañana, porque nosotros estábamos trabajando a partir de las 7 y terminábamos a las 12:30 o a la 1 o a las 2, ¿no? Pero Iñaki, hay que hacer un recorrido especial por las cosas importantes y poner el nombre del apellido de Iñaki Gabilondo, lo que ha hecho por la radio, no solamente en su cadena, sino en el resto de las cadenas, Donde ha trabajado, porque el resto claro. de las cadenas nos espabilábamos para hacerle la competencia, pero hacerlo un poquito mejor que el programa de la mañana, que el programa de ayer. Pero que te espolee el rival está muy bien, ¿no? Hombre, los Está rivales, fenomenal. Claro, sí. los Dicen rivales, los como psicólogos... Iñaki Gabilondo quisiera tener el ciudadano, ¿no? Hablar de medios de comunicación es al mismo tiempo hablar de pánico financiero. Como consecuencia de las circunstancias cambiantes que has mencionado, todos los medios de comunicación, los periódicos básicamente, están en pánico financiero, están en crisis profunda de pánico financiero. Por lo tanto, muchas de las cosas que estamos viendo responden a el estar perdido, buscar atajos, no saber por dónde ir, tratar de disfrazarte de joven porque parece que estamos siendo arrollados por las nuevas tecnologías, el desconcierto y el estupor muy relacionado con la circunstancia de la crisis económica. Y en segundo lugar, que la crisis de confianza que he señalado, que es clamorosa, crisis de confianza en la autoridad, lo mismo dirá el profesor, que el maestro, que el médico, que el político, el periodista, etcétera, se acompaña de una, paradójicamente enorme, capacidad de creer al primer contista que nos pase por delante. De manera que es la sociedad al mismo tiempo escéptica, la más escéptica que yo he conocido, Totalmente. y al mismo tiempo la más crédula. La más crédula. La misma sociedad que no se cree ni a la autoridad, ni al maestro, ni al profesor, ni al político, ni al líder, ni a nada, se cree al primer cantamañanas que pasa por ahí y le cuenta la primera milonga. Y eso está haciendo muy difícil la comunicación. Lo mismo da la comunicación de una empresa que quiere establecer con la sociedad una relación para contarle algo de una novedad de producto que tiene, porque se encuentra con una sociedad que le mira así, con mirada torva, de recelo total, y que al mismo tiempo es capaz de tragarse el cuento chino más rápido que pase. Porque estamos viviendo un tiempo de agitación, de oleajes cruzados formidables. No podemos detenernos a verlo como si hubiera una foto fija. No hay una foto fija. Está todo en transformación brutal, ¿no? Y entonces, lo que has dicho tú es cierto, pero está conviviendo con otras olas cruzadas de sentido contrario, de la credulidad más absoluta, que de repente pone en pie, ante nuestra estupefacción, el antivacunismo, el terraplanismo, el cuentochinismo, que anda por ahí a gran velocidad. Es un momento muy difícil por eso, porque está todo cambiando a mucha velocidad, ¿no? Por eso nos gusta tanto a los politólogos y a los sociólogos. Es un momento apasionante para analizar. Sí. Pero todos esos elementos que tú decías, ¿no? Esta gente también se crea el primero que pasa por la esquina. Ese primero que pasa por la esquina tiene una característica, y es que se está haciendo pasar, no que lo sea, por lo que llaman antisistema, ¿no? Quiere representar un anti-establishment, un anti lo que está establecido, un corte de mangas al sistema, un puñetazo encima de la mesa. Cualquiera hoy en día que subraye esa característica como propia, la tenga o no, porque desde luego decir que Trump es antisistema es un poco curioso, ¿no? Cuando es el sistema puro, pero él ha hecho de ese atributo buena parte de su propuesta de valor. Y sin embargo, efectivamente, ellos son los que tienen la credibilidad. Políticamente correcto ahora es ser políticamente incorrecto. Justamente. Se ha convertido en políticamente correcto. En España nunca hemos sabido discrepar. De hecho, hay un término, me lleva a la contraria, que no es muy traducible, ni al inglés ni al francés. O sea, en España quien expresa una opinión diferente a la nuestra nos parece o que es tonto
o que tiene mala intención. Nos cuesta un poco entender que puede sencillamente tener otro punto de vista. Entonces, no tenemos mucha costumbre de discrepar, y eso ha ido a peor. Es decir, que entonces teníamos un poco más... no habíamos llegado tan lejos en el capítulo exterior. A nosotros nos unió mucho la aparición de algunas figuras de la radio que llegaron anunciando que ellos eran la libertad. Entonces, yo descubrí hace tiempo que para que haya dos bandos basta que uno haga una alambrada. No hacen falta dos alambradas para que haya dos bandos. Yo hago una alambrada y hay dos bandos. Ya está. Entonces, aparecieron en aquel momento algunos brotes de radio de ese estilo que decidieron que llegaban a la libertad y que nosotros éramos unos paniaguaos que vivíamos prácticamente pues, en la comodidad del establecido. Y eso nos unió bastante. Pues decíamos, estamos aquí trabajando como galeotes, picando piedra desde primeras horas de la mañana y ahora resulta que nos lo están regalando, ¿no? Pero sí, yo creo que entonces no se había llegado tan lejos como se ha llegado ahora en esto de la dificultad de discrepar, ¿no? Se ha avanzado mucho en el activismo, unas actitudes demasiado militantes que no estaban tan frecuentes. Entonces estaba más esponjado todo parecía fluir con más frescura. Eso lo añoro. Ahora como oyente, lamento que sea tan difícil pillar las discrepancias que eran más frecuentes entonces, ¿no? La existencia de la opinión como un elemento objetivo de valor ha adquirido ya una dimensión verdaderamente patológica. El otro día le vi en un vídeo a un chaval de unos 18 años, que seguramente estaba, por lo tanto, había ido al colegio, supongo que sabía leer y escribir, y le pregunta al reportero, estos reportajes de calle, ¿no? ¿Cuántas provincias tiene Andalucía? Y dice, una. No, dos. Y dice, hombre, no, dos, no. 7. Dice, es mi opinión, ¿no? Quiero decir, no había llegado nunca tan lejos el desenfoque respecto a mi propio punto de vista, ¿no? Se estaba empezando un poco a deteriorar también, porque en el fondo no hay convivencia perfecta nunca y la relación de la sociedad consigo misma es difícil. Estamos viendo cambios muy grandes, hemos hablado del terrorismo, pero la sociedad ha asistido a cambios tan grandes. Todo estaba transformándose también, pero efectivamente no se había llegado todavía a ese extremo, ¿no? Había elementos más o menos objetivos que todavía se salvaban. Mirándolo desde ahora, pues se recuerda como más sólido, pero yo recuerdo ya haber estado bastante preocupado en su momento por la facilidad con la que se manipulaban los hechos, ¿no? Yo decía, bueno, vamos a ver, tú eres del Barça, yo del Madrid, o tú del Madrid, yo del Barça, discutamos el partido, pero convengamos en que ha acabado 2-1, ¿no? Y ya entonces me empecé a temer que aquello iba a ir más lejos, ha ido un poco lejos, sí. Como se te olvide que te están escuchando, hay veces que hay un ambiente estupendo en el estudio, se ve que se lo están pasando muy bien. Sí. Y te dejan fuera. Eso se lo están pasando muy bien, pero no se acuerdan que yo les estoy escuchando. La referencia permanente que estamos haciendo todo el tiempo a el destinatario. El mensaje nace en el destino. Lo dice la parábola del sembrador. Echa la semilla, una cayó a la carretera y se la comieron las aves. Otra, para que prenda fuego, el mensaje nace en el destino. Hasta entonces es un embrión de mensaje que se va a convertir en mensaje cuando fructifique. Pero como se te olvide eso, como se te olvide que estás trabajando para la gente, entonces es imposible que haga gracia el chiste. No puede hacer gracia el chiste. Entonces eso es lo que hay que recuperar. Y eso tiene la radio, como digo, como posibilidad muy superior a la prensa o a la televisión. La clave es, a mi juicio, está siempre en colocar el foco en dirección al hombre, a la mujer, en dirección al ser humano. Eso se ha desplazado. ¿Por qué se acusa a los políticos? Porque dice que se han ido al quinto pino, se dice, ¿no? Se dice que extraen de la actualidad los elementos de su conversación, pero luego se van a su quinto pino a librar su pelea con nuestra cuita particular. Al periodismo le acusan de lo mismo, de haberse ido acompañando a la política a ese quinto pino. El regreso a la gente, que la gente tenga la conciencia que estás pensando en ella, trabajando en ella y actuando para ella. Yo no dudo que los políticos trabajan para la gente, muchos no, pero muchísimos sí. No tengo ninguna duda de la nobleza de la clase política, en su trabajo y en su voluntad, pero se les olvida en su guerra particular que están teniendo que ocuparse de lo común. Lo común ha desaparecido. Y claro, cuando desaparece lo común, desaparece el sentido de lo común. Y cuando desaparece el sentido de lo común, esto es un manicomio. Cuando desaparece el sentido común.
ha desaparecido mucho el sentido de lo común, ¿no? Entonces yo cuando antes decía que yo al comenzar el programa les daba mucho la tabarra a mis compañeros, decía, no trabajamos para Polanco, no trabajamos para Felipe, no trabajamos tal, nuestros enemigos se creen que cada mañana nos dan una cucharada, una papilla para que digamos ahí como un muñeco lo que nos van a detectar. Vosotros sabéis que no es así. Trabajamos para una chica que se llama Luisa, que vive en Albacete, que va a despertarse ahora a poner la red y nos va a escuchar. Por ella hemos madrugado, por ella estamos pensando que vamos a contar, por ella hemos preparado y tal. Como se nos olvide eso, estamos perdidos. Y es muy fácil que se te olvide. Y que esos otros elementos de la influencia, la presión, las tensiones, el juego de las políticas y tal, te vayan desplazando de ese punto de observación. A la política le está ocurriendo. La sociedad ha perdido la confianza en la política porque la política da la impresión de que libra unos combates que ellos sabrán Que no son los nuestros. que son sus combates. Sus Ya sé cosas. que lo libran con la materia prima de nuestra realidad. Están hablando de vivienda, pero no están hablando exactamente de mi vivienda. Están hablando de cómo libran la batalla de la vivienda para ganar un metro respecto al otro. O esa impresión da. Cuando la gente tiene esa impresión, se pierde la confianza. Entonces, la manera de recuperar la confianza, yo no sé cuál es. Si lo supiera, me dedicaría a eso, ¿no? Hay que pensarla, ¿eh? Hay que pensarla. Pero sí creo que tiene bastante que ver con recolocar la brújula en la dirección al norte. Y la dirección al norte es la dirección de la gente, que no se nos olvide para quién hemos madrugado, para quién hemos trabajado, para quién hemos hecho unas elecciones, para qué me han elegido concejal. Que no se olvide eso, porque a veces el encarnizamiento de la batalla pues te ciega y en algunos casos ha llevado esto muy lejos. Pero en la radio yo creo que es más fácil que en los demás medios. Porque, como digo, la radio tiene por su propia naturaleza, es un asunto que nace con una vocación de transversalidad, se cruza sin barreras entre unos y otros, ¿no? Y en la prensa es más difícil, porque la prensa tiene un sello de saque, ¿no? Y por eso a mí me parece que la radio tiene más posibilidades y, a mi juicio, más responsabilidad. Quizá por en eso es el intento. medio que mejor resiste hasta la fecha. Sí, está resistiendo muy bien la radio. Está en todo el resistiendo mundo en mucho general. mejor de lo que se pensaba, la competencia, ¿no? Del Es más mundo caliente, la digital. gente lo percibe como más próximo, parece que está más... Efectivamente. Se hacen amigos tuyos. Pero Cuando era el recordatorio. programa, sobre todo los miércoles, cuando tenía a todos los humoristas, digo, estamos haciendo la competencia a la SER, porque nos están escuchando a nosotros. No sé si sería verdad o mentira, pero... Seguramente era verdad. Pero típico y, bueno, los humoristas más importantes que ha tenido el Lingote. país, eso yo sé que le quitaba el sueño a Iñaki Gabilondo, porque... Nosotros nunca, nadie alcanzó nunca la excelencia radiofónica del programa de Luis, nadie. Porque, como digo, en el dominio de la herramienta, en el aprovechamiento de las posibilidades de la herramienta, tener un instinto absoluto, todos los tornasoles, todas las cosas que la radio tenía, los daba el programa de Luis. Nosotros teníamos más planos, con otra visión de las cosas. La radio se oficiaba en ese lugar, ¿no? Ahí se hacía este lugar. Y luego el instinto de Juan Español, que no es entrar en el juego de aquí de bombos mutuos, ¿no? Tú antes has dicho que nadie sabe por qué se comunica o no. En última instancia hay un punto de misterio. O sea, ¿por qué alguien cuenta un chiste y te ríes? Claro. Y alguien cuenta ese mismo chiste y no te ríes. Decimos, porque tiene gracia. Muy bien. ¿Qué quiere decir tiene gracia? Ese misterioso final que hace que alguien canta y te estremece, y alguien canta mejor y no te estremece. ¿Eso qué es? ¿No? Ese misterio se da en la comunicación. Y hay gente que tiene ese don y hay gente que no tiene ese don. Pero hay gente que tiene otro don, que es el radar de detectar los temblores de la sociedad. Entonces, los que hemos hecho trabajos como nosotros, hemos estado constantemente tratando de oler la sociedad. Los periódicos han sido más insolentes. Se reúnen ahí y ellos, como deciden nuestra verdad y la distribuimos ahí, que abra la gente la boca, ¿no? La tele también se pone muy mayúscula. La radio tiene que abrir la ventana y oler para ver qué pasa, ¿sabes? O sea, tiene que oler para ver qué pasa. Nadie ha olido tan bien como Luis. O sea, tenía el don y luego ese instinto de ver cómo se iba transformando la sociedad. Porque es muy maravilloso hacer un programa diario y ver cómo cambia la sociedad. O sea, ¿por qué tú ves una foto y dices, es del año 64? ¿Por qué sabes del 64? Pues por el pelo. ¿En qué día se dejó de llevar ese pelo? No sé, pero tú sabes. Cuando haces un programa diario casi notas cómo va cambiando la sociedad poco a poco. Y un día decía, si a mí me llegan a decir que yo iba a hacer un día un programa
sobre la fertilización in vitro. Que iba a hacer yo de repente un programa sobre el matrimonio homosexual. Cómo se te van metiendo en tu normalidad de la vida cosas que están transformando sin casi darte cuenta todo, ¿no? Como digo, el código de barras llega un día, no llega un día, el código de barras así se introducen las novedades en la vida. Y así viviendo un programa día a día uno percibe que está. Nosotros teníamos siempre por misión tratar de olfatear todos los rincones de la vida para ver si captábamos esa esencia. Y lo hacíamos bastante bien, pero teníamos el programa que hacía Luis tenía un instinto natural. Este hombre tiene un don para esto. O sea, tenía, desde siempre lo ha tenido. Además, esto no es ni siquiera un piropo. Yo no lo digo como piropo, aunque también lo digo como piropo. Lo digo porque es un hecho objetivo. Como objetivo es que fue el que abrió el camino, igual, ¿no? Bueno, ese instinto de detectar el cambio de la sociedad. Vosotros no sabéis lo que significó que una mañana en la radio de repente fuera un líder sindical. La radio por la mañana era un programa de concursos, lugares de amas de casa, de cosas así, ¿no? Estaba cambiando la sociedad. Nadie olió antes que Luis el cambio de la sociedad como para llevar a las horas completamente inesperadas argumentos y conversaciones que estaban ya en la calle, pero que no tenían la radio la costumbre de encajarlos a estas horas. Ese tipo de radio. Por eso, tratando de dejar a un lado las figuras, de Luis o la mía, como elementos que forman parte de la comunicación que vale. Primero, la comunicación que se preocupa de lo que pasa, la comunicación que tiene la voluntad, el talento o el esfuerzo para intentar entender cómo está cambiando esta sociedad, dedicarse a eso permanentemente, y ese tipo de juego es el que la radio tiene en una capacidad táctil, casi táctil. Y Luis tenía para eso un don especialísimo. De lo que estamos orgullosos es de que un día descubrimos que nuestra relación, que habíamos librado una batalla feroz, porque este hombre, y llevan ustedes oyendo un rato, y da la impresión de que era como un chico que aspiraba a hacerse un hueco en el... Este era el rey del mambo con claridad. Bueno, luego en un momento yo me acerqué, luego en un momento yo le pasé, pero bueno. Pero un día descubrimos que se había enrarecido mucho el ambiente. Mucho. ¿Entre los dos? No. Ah. Que estaban ya las radios, unas broncas imponentes, ya, no digo ya con el grupo nuestro, con el otro, enemigos tal, enemigos de la libertad. Aquello era una bronca, y nosotros miramos uno al otro y diciendo, oye, ¿esto qué es, no? Porque es una rivalidad muy curiosa. Imagínense ustedes dos corredores de maratón, en el kilómetro 37 de carrera, ¿no? Los dos, pum, pum, pum. A los lados está la gente, unos quieren que gane uno, otros quieren que gane el otro. Pero ¿quién puede entender mejor que uno qué quiere decir el esfuerzo que estamos haciendo? O sea, ¿quién podía entender mejor que nosotros lo que significaba todos los días hacer aquel esfuerzo tan grande, cuando empezábamos a ser a veces insultados por unos, criticados por otros y tal? Y un buen día nos empezamos a descubrir que estamos empezando a ser considerados por la gente como un misterioso fenómeno, como cuando le dio el premio Princesa de Asturias a Casillas y a Xavi Hernández, ¿no? y entonces, un día, y fue cuando nos hicieron doctores honoris causa de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿te acuerdas? Anda. A los dos a la vez. Y antes nos dieron un premio, porque la gente no se había dado cuenta, y todavía no se ha dado cuenta nadie, que en Europa se convirtió en un fenómeno absolutamente de llamar la atención la rapidez a la que la radio pasó de ser una cosa de andar por casa a tener un enorme peso en la comunicación informativa política en España. En los demás países del mundo llamó una barbaridad la atención. Era muy frecuente que llegara un corresponsal de Frankfurter Allgemeine Zeitung a Madrid y se viniera a hacer una entrevista a mí o a Luis, sorprendidos de que tuviéramos nosotros tanto peso en la vida política, siendo que hacíamos programas de radio. No era nada habitual. Entonces, en el mundo entero llamó la atención hasta qué punto la radio había pasado de ser, como digo, un medio popular, familiar, a ser también popular, pero tener mucho peso político. Y nos empezaron a dar premios, pero como por un tubo. Nos dieron un premio en la UNESCO, nos dieron un premio de doctorados honoris causa por todas las esquinas, que no tenían ni pies ni cabeza, si no fuera porque estaban señalando, y ponían nuestro nombre, podrían haber puesto el nombre de otros, ese mérito que le concedían a la radio, que había pegado un brinco impresionante para meterse en ese terreno. Y un buen día nos descubrimos nosotros, el que vivía en Barcelona, yo en Madrid, y digo, oye, que resulta que les extraña mucho que no nos peguemos. Les extraña mucho que no nos peguemos. Sí, ¿verdad? Empezamos a sentirnos un poco representantes de una especie de pequeña
un pequeño ejemplo de convivencia. Pero no nos dimos cuenta nosotros, ¿eh? Y eso nos enorgullece. A mí me enorgullece, sinceramente lo digo, ¿eh? Porque nadie sabe mejor que nosotros lo que hemos tenido que pelear y el encarnizamiento de la batalla que hemos librado. Pero estamos muy orgullosos de que la gente nos considere rivales y, sin embargo, amigos. Porque no... Yo mil veces... Rivales que no enemigos. ¿Eh? Rivales que no enemigos. Yo mil veces que empezara, diría, condición es que Iñaki Gabilondo esté en la competencia. Esté enfrente. Porque si no hay competencia, no tiene sentido del programa, ¿no? Por lo menos eso a mí me ocurría. ¿Qué estará haciendo el canalla de Iñaki Gabilondo? Diré, pues con fulano de tal. Oh, cojonudo. Oye, pues, oye. Entonces a mí se me ocurrió, digo, pues vamos a hacer algo que no se le ocurra, bueno, que se le ocurra a Iñaki sí, pero no se le ocurra a la SER, viajar a todo el mundo. Y de pronto el programa, Buenos días España, desde Moscú, Buenos días España, desde Pekín, Buenos días, todo el mundo, ¿no? Y ahí no me siguió. No sé si porque no le gustaba a él o la, que no le apetecía o la empresa decía que costaba una pasta gansa, ¿no? Mil veces que yo empezara, mil veces tendría como competencia. No, él era más un solista, te cuenta que él iba a lo mejor de una cadena a otra, se va a su equipo. Todo el poder que tenía Luis, lo tenía Luis. Y con su poder se iba allá. Y allá, y luego allá. El poder que yo tenía era una especie de elemento recogido en parte del peso sólido que tenía mi empresa. Yo era un buen conductor, pero tenía un coche formidable que era la cadena SER. Yo era un hombre de esta estructura, siempre estaba en la SER, ¿no? Entonces, el mérito que yo haya podido tener estaba muy relacionado con la circunstancia de que trabajaba en ese macro circo, ¿no? Luis tenía un poder más especial, más singular, más de él, porque entonces él decía, me voy a Moscú. Yo no podía decir, me voy a Moscú. Yo tenía que decir, oye, ¿qué os parece que me vaya a Moscú? Y me decía, venga. Luis es lo más transversal, sí, que ha habido en la radio nunca. Probablemente. La radio es el medio más... tiene vocación de transversalidad. O sea, así como los periódicos tienen por nacimiento una especie la radio tiene vocación de transversalidad. Pero por circunstancias de muchos tipos se han ido también, en fin, produciendo estos procesos, ¿no? Luis no. O sea, Luis ha sido el más querido transversalmente, el más creído transversalmente y el que menos contraindicaciones presentaba porque ofrecía un producto que estaba más en la esencia misma de la radio. O sea, decía, venid aquí que vais a ver qué es capaz de hacer este invento llamado radio. Había que ir al programa de Luis. Luis ofrecía lo mejor que podía producirse en materia de radio. En el caso nuestro solo planteamos así, vengan ustedes aquí y vamos a compartir las vicisitudes de este día que nunca va a volver y que nos va a traer novedades que no conocemos y que vamos a vivirlas juntos. El espectáculo ofrecido de radio estaba en la esencia misma de la radio y era, por tanto, mucho más transversal. Y por eso no acepto el juego de comparaciones de tal, porque nosotros hemos jugado en otra liga. Hemos jugado en la liga, él ha jugado por encima de nosotros, en la liga de la esencia misma de la radio que vivía pues jugando todas las... Tocaba el piano con 10 dedos. Todo lo que ese piano de la radio era capaz de tocar lo ofrecía el programa de Luis. Y tenía, por tanto, esa línea de transversalidad que le daba y donde está, a mí me parece, la pista de por dónde hay que buscar el camino de regreso. Y el camino de regreso hay que buscarlo en el reencuentro con la transversalidad que es alma de la radio, que está en la esencia de la radio, tratando de quitarte todo las pegajosidades que puedas, no digo de ideología, porque todos tenemos ideología y hay que tenerla, ¿no? Y hay que tener, cada cual la tiene, yo la tengo y todo lo tengo. Todos los elementos más o menos pegajosos de las dependencias, los radicalismos absolutos, porque el camino estará en la recuperación de esto que es esencial en la radio, que es la transversalidad. Nadie lo ha logrado como Luis. Nadie lo ha logrado nunca como el programa. Y eso lo digo porque es absolutamente literal y creo que tú estarás de acuerdo conmigo. No ha habido comparación nunca entre el programa de Luis y el de los demás. Por eso te digo. Luis, tú le hablabas a todo el mundo. Yo recuerdo cuando acababa de trabajar en Radio Nacional de España en Madrid, dar el diario hablado de las 2:30. Y al terminar me dice, te está esperando ahí un caballero que dice ser el director, el tipo más importante de la radio catalana. Quiero hablar contigo. Yo termino el diario hablado,
me encuentro con Jorge Arandes, director de Radio Nacional de España en Barcelona, director de Televisión Española en Barcelona, director del Nodo en Barcelona, mandaba más que el presidente de la Generalitat, ¿no? Y en el despacho de Jorge Arandes, un buen día, a los 4 días de estar en Barcelona, dice, bueno, te he llamado porque tienes que hacer frente a Jorge Arandes. Digo, pídeme cualquier cosa, pero yo frente a ese monstruo no me sitúo. Tienes que hacer un programa de 1h30, de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas protagonistas. Y tienes que estar enfrente de Jorge, de este caballero que tengo aquí a mi derecho. Digo, déjame pensarlo. No, lo pensé 3 minutos. A los 4 días yo estaba en Barcelona, a la vera verita de Jorge Arandes. Y un buen día digo, tienes que conseguir ganar a Iñaki Gabilondo. Digo, eso es imposible. Eso es imposible. Yo venía escuchando a Iñaki, digo, este es un monstruo de la radio, que es imposible que haya nacido alguien que le haga sombra, ¿no? Bueno, a los 4 días me quiere tanto la radio que a los 4 días yo estaba en Paseo de Gracia 1 haciendo la competencia al programa que hacía este monstruo, Iñaki Gabilondo. ¿Eres capaz de...? La fortuna que yo he tenido en la radio al trabajar enfrente de este monstruo, cuando yo estaba en Buenos Aires, cuando yo estaba en el último rincón de Rusia, cuando yo estaba en la Voz de América, en Nueva York, pensaba, pero lo pensaba continuamente, ¿qué estará haciendo ahora el canalla de Iñaki? ¿Quiénes serán los Pues tipos dormir, porque y las señoras que llevarán con la su diferencia micrófono? horaria hacíamos los programas a unas horas Iñaki infames. Gabilondo. Y muchas veces cuando terminaba Protagonistas reunía a todo el equipo y parte del equipo está aquí también. Digo, ¿qué ha hecho Iñaki? ¿A quién ha llevado Iñaki? Iñaki me lo ha pasado muy mal porque siempre me decía a fulanito de tal, coño, y a mí, ¿cómo no se me ha ocurrido traer a fulanito de tal? O sea, el mundo de la radio para Iñaki Gabilondo, hablar de Iñaki Gabilondo es hablar de letras mayúsculas, coño, ¿no? Bueno, y hablar de Luis del Olmo también.